con todos, vamos a empezar la clase de hoy y les voy a compartir la pantalla. Ya, ¿me confirman si se ve la pantalla? Sí se ve, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, vamos a empezar un nuevo, bueno, es del mismo, es para sistemas continuos, pero sería la última parte de lo que es sistemas continuos, ¿no? Se puede ser el último punto en lo que son sistemas continuos, que se llama respuesta impulsiva y convolución. Pues básicamente hemos estudiado señales, de alguna forma, algún tipo de señal, ¿no? Que básicamente se dividen en dos, que son señales paso y señales impulso, que son las que más se utilizan para lo que es el análisis de señales. Estas dos señales, de alguna forma, manejan toda la parte de lo que es, se llama sistemas continuos, y se hacen muchos análisis a partir de estas señales, ¿no? Que suelen ser las más clásicas, por eso normalmente les llaman funciones singulares. Existe también la función rampa, pero básicamente las que más utilizamos nosotros a nivel de lo que es control, a nivel de lo que es comunicaciones, a nivel de la parte de energía, son las señales de impulso y las señales paso, que son de alguna forma algún tipo de señal que tienen algún sentido, que le puede dar a nosotros en algún sistema ya como tal, ¿no? Digamos, de lo que, ya vimos lo que es sistemas, vamos a ver la parte aplicativa. En la parte de respuesta impulsiva, vamos a ver lo que es la introducción de lo que es la respuesta impulsiva, y vamos a ver bien sí la convolución, ¿no? La convolución vendría a ser ya la aplicación de lo que son las señales y de un concepto que nos sirve básicamente para encontrar cuál es el comportamiento de ciertos sistemas desde un punto de vista analítico, ¿no? Entonces, normalmente esto se utiliza para saber cómo responde un sistema ante un cambio en una entrada, ¿no? Entonces, vamos a ver eso más adelante. Ahora, nosotros hemos estudiado algunos tipos de señales, y si se acuerdan, vamos a tener lo más normal que nosotros vamos a encontrar, son, por ejemplo, señales tipo delta. Sí, esto suele ser muy común, ¿no? Señales tipo delta, vamos a encontrar señales tipo paso, que normalmente son representados por la letra U de T, ¿no? No se olviden, esto está en función de T, y esto también está en función de T, ¿sí? Y esas señales pueden ser desplazadas, pueden ser, de alguna forma, pueden haber cambiado sus características dependiendo de algún operador, ¿no? Es decir, por ejemplo, la señal paso podría aparecer luego de un tiempo, ¿no es cierto? Dice que la señal está desfasada, sea en atrás o en adelante, dependiendo el valor que haya tomado ese desfase, ¿no? Eso puede ser tanto en la señal paso desfasada como en la señal delta. Entonces, un delta también podría aparecer eventualmente luego de un tiempo, ¿no? Y de alguna forma, si nosotros nos ponemos a ver, de pronto podríamos considerar de que estas señales delta podrían ir apareciendo en el tiempo, ¿no? Es decir, realmente no tenemos ningún inconveniente, podría aparecer en el tiempo estas señales delta desfasadas, ¿no? La señal U igual, si nosotros empezaríamos a ver, por ejemplo, si estaba una señal en un tiempo, menos, yo que sé, otra señal en otro tiempo, etcétera, etcétera. Nosotros, si graficamos eso, normalmente encontramos algún tipo de pulso, y así con estas señales yo podría a lo mejor multiplicar, ¿no es cierto? Esta señal de aquí, yo puedo multiplicar por esta señal, a estas señales también se les puede integrar, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, hemos hecho algunos análisis referente a eso, es decir, nosotros hemos visto que estas señales se pueden multiplicar, que tienen algunas características, ¿no es cierto?, de desplazamientos, tanto en adelanto como atraso. Yo puedo transponer también las señales, y yo puedo cambiarle en sentido del eje X. eh, Esas son normalmente las características que más se manejan a nivel de señales. Cuando ya vimos sistemas, en cambio, empezamos a ver algo diferente. En sistemas, básicamente, lo que yo tenía era algo que nosotros le llamábamos un sistema y le denotábamos con la letra H. Esta letra H, de alguna forma, yo les decía que se llama un operador. En sí, puede ser cualquier cosa en el sentido de que puede ser integrador, puede ser un derivador, puede ser un multiplicador, puede ser un montón de cosas. Entonces, el H, de alguna forma, yo les llamo operador, pero es algo que me genera una dinámica, que me cambia la entrada, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, yo voy a tener algún tipo de entrada.
Esta entrada puede ser de cualquier naturaleza, ¿no? Puede ser continua, puede ser discreta, o sea, puede ser cualquier tipo de señal, puede ser discontinua, lo que ustedes quieran, ¿no? Y eso de alguna forma me va a generar también otra señal de salida, que va a depender, ¿no es cierto?, del H. Si existe de alguna forma una relación entre la entrada y la salida, entonces normalmente la entrada le denotan con la letra X, la salida con la letra Y. Entonces de alguna forma la salida en el tiempo va a ser que el operador va a hacer algo sobre la entrada, ¿no? Sí, eso es básicamente como nosotros denotamos los sistemas. Estos sistemas pueden ser multivariables o estos sistemas pueden ser monovariables, ¿no? Dentro de estos sistemas habíamos visto que pueden tener varias características, pueden ser lineales, ¿no es cierto? Puede ser lineal, que suele ser lo más común, ¿sí? Para hacer el análisis, ya vamos más adelante que vamos a empezar a limitar esto, ¿no? Este sistema puede tener memoria, no puede tener memoria. Normalmente los sistemas que nosotros vamos a manejar tienen memoria, porque normalmente tienen integrales o tienen derivadas, entonces por eso tienen memoria, ¿no? Algo también que son invariantes, esta es una característica muy importante, ¿no? Que sean invariantes. Eso quiere decir que si yo ingreso una entrada desfasado un tiempo, la salida también va a ser desfasada un tiempo, ¿no? Además de eso, normalmente en los sistemas físicos realizables, reales, estos sistemas suelen ser causales, ¿no? Es decir, tienen causa-efecto. Y normalmente en los sistemas reales pasa eso, que son causales. No se olviden, causal significa que yo ingreso una entrada y a partir de esa entrada el sistema va a reaccionar. Si eso pasa en cualquier sistema normal, si eso es lo más normal. Si, por ejemplo, si yo tengo un motor que está apagado, está detenido, si mientras yo no le ponga voltaje, ese motor no tiene por qué moverse. Entonces, normalmente los sistemas desde el punto de vista físico son causales, ¿no? Pero para el análisis ustedes van a ver que también existen sistemas no causales. Por ejemplo, el hecho de que yo pueda hacer un desplazamiento, ¿no es cierto? Un desplazamiento que esté en adelanto, ese es un sistema no causal. El hecho que yo pueda, por ejemplo, de alguna manera transponer una señal, es decir, hacerle la imagen alrededor del eje X, de alguna forma, eso también quiere decir que el sistema es no causal, pero desde el punto de vista de análisis, ¿no? Esa sería la idea. Pero no se olviden, normalmente los sistemas son lineales, invariantes, causales y con memoria, normalmente, ¿no? Para el punto de vista de análisis. Ya en la vida real, si yo, por ejemplo, quisiera hacer ya una aplicación que pues, de pronto tiene su complejidad, estos sistemas normalmente suelen ser no lineales, porque la naturaleza propia es no lineal, ¿no? Es decir, todo es no lineal. También suelen ser invariantes, como les decía, un ejemplo claro perdón, pueden ser variantes, un ejemplo claro es un avión, ¿no? Cuando un avión de alguna forma se traslada de una ciudad lejana, sí, de una ciudad a una ciudad lejana, normalmente lo que pierde es combustible. Entonces en el tiempo va perdiendo masa, ¿no? Y eso de alguna forma es variante con el tiempo, es decir, varía. De hecho, hasta podría encontrar una ecuación de cómo varía el combustible y con eso controlar el avión, porque no es lo mismo controlar un avión que tenga cierta masa a controlar un avión con una diferente masa, ¿no? Entonces, la gente que diseña el control del avión tiene que tomar en cuenta esta característica de peso. Sí, también obviamente calculan, por ejemplo, por eso en los aviones te dicen máximo equipajes de tanto, para ellos tener un estimado de la masa, ¿no? Más la masa del combustible, que sean capaces de manejar, ¿no? Ahora, de aquí en adelante ya vamos a empezar a limitar los sistemas con los que vamos a trabajar. Pues básicamente vamos a trabajar con dos tipos de sistemas, ¿no? Lo que son sistemas lineales, que de alguna forma se basan en el principio de superposición, que básicamente lo que es que sea homogéneo y que sea aditivo, ¿no? Entonces tienen que tener de alguna forma el principio de superposición. Y además de eso, que sean invariantes en el tiempo, ¿sí? Entonces de aquí en adelante, para el análisis de sistemas que vamos a ver a continuación, que es la convolución, nosotros ya de alguna forma asumimos que los sistemas son lineales y que son invariantes, ¿no? Y esos sistemas normalmente ustedes en la bibliografía, cuando revisen, les suelen llamar sistemas de LTI, ¿sí? Entonces, Linear Time Invariant System, ¿no? Eso suele ser medio normal en los libros, entonces normalmente lo suelen ver así. Hasta en los libros en español he visto que lo ponen de esa forma, porque es la forma normal, ¿no?, de referirse a estos sistemas. Entonces, de aquí en adelante, para hacer lo que es convolución, para hacer el análisis de sistemas, vamos a trabajar con sistemas de LTI. Entonces, aquí no va a haber sistemas no lineales, no va a haber sistemas que sean
variantes con el tiempo, ¿no? Y de hecho ustedes, mientras estudien toda su carrera en la universidad, casi no se meten con otros sistemas. Ustedes van a estudiar luego señales, control automático, control discreto, control moderno, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas materias solo se enfocan en estos dos sistemas, lineales e invariantes en el tiempo. Sí, entonces todos los sistemas ustedes van a estudiar de aquí en adelante, al menos del punto de vista de asignaturas, van a ser lineales e invariantes en el tiempo. Por eso es importante entender el concepto, ¿no? Y a lo mejor cuando les toque hacer su tesis se van a topar que el sistema es no lineal y el sistema es invariante y les tocará utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Lo que se llama control no lineal. Pero para el análisis que ustedes van a ver adelante en cualquier asignatura, ¿no? De todas las carreras que ustedes tienen, tanto eléctrica como control y como telecomunicaciones, de alguna forma los sistemas que van a analizar no se olviden, son lineales y son invariantes, que habíamos visto algunas características, ¿no? Pues básicamente, ¿cuál es la idea? Los sistemas, estos lineales invariantes en el tiempo, describen una relación entrada y salida que puede de alguna forma ser escrita en función de ecuaciones diferenciales. Por eso es que nosotros estudiamos ecuaciones diferenciales. Básicamente porque las ecuaciones diferenciales ordinarias de coeficientes constantes de alguna forma son una representación de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Sí, y eso ustedes lo estudiaron, porque por ejemplo, imagino que cuando encontraban la ecuación diferencial de una masa resorte, o de pronto ahora que están viendo circuitos, la ecuación diferencial de una carga de un capacitor, o la carga de un inductor, etcétera, eso se puede representar con ecuaciones diferenciales. Bueno, si el sistema se vuelve un poquito más complejo, ese sistema puede ir creciendo en orden. Siempre aquí es un sistema de tercer orden, ¿no? Y de t es la entrada y x de t sería x de t es la entrada y de t es la salida, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, ustedes aplican una fuerza en un sistema masa-resorte y eso va a generar una oscilación, que es representada a través de una ecuación diferencial. Sí, bueno, luego ustedes aplicarán, yo que sé, Laplace, o resolverán la ecuación diferencial para determinar la solución homogénea y luego la solución completa, ¿no? Pero bueno, la idea es que todo esto de aquí, todas estas representaciones matemáticas, de alguna forma pueden ser relacionadas con ecuaciones diferenciales ordinarias. Esa es una forma. Es decir, estos sistemas de LTI, ustedes de alguna forma ya lo estudiaron, y lo estudiaron a través de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sí, que puede ser cualquier tipo de ecuación, que de alguna forma puede ser una representación matemática de algo, ¿no? De algo físico, sí, normalmente algo en movimiento. Eso suele ser lo más común, ¿no? Por eso ahí existen las derivadas, porque van variando en el tiempo, la posición, la velocidad, en el caso de que se estudie, por ejemplo, algún movimiento oscilatorio o que se estudie el movimiento a lo mejor de un motor, no sé. Entonces eso se puede representar desde algún punto de vista de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero no es la única forma. Otra forma de nosotros poder describir estos sistemas de LTI es a través de algo que se llama respuesta al impulso. ¿Sí? Es decir, nosotros, de alguna forma, el hecho de haber estudiado lo que son sistemas a través de ecuaciones diferenciales, y si sacaron una representación matemática de la evolución del tiempo cuando tienen una entrada, ¿no? O de pronto también cuando no tienen una entrada por un sistema homogéneo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de que estos sistemas también pueden ser representados por una señal impulso, eso quiere decir que yo podría ingresar una entrada, en este caso de naturaleza de un impulso. Sí, entonces digamos que yo podría de alguna forma ingresar una entrada que tenga un impulso y a través del operador H, a través de la dinámica de ese sistema, de este sistema, yo puedo obtener una salida, ¿no? Que va a depender de la naturaleza del sistema. Sí, entonces digamos que yo ingreso una señal delta y obtengo una señal de esta forma, ¿no? Que eso, bueno, podría ser algo muy común en muchos sistemas, ¿no? Entonces ven, H, este operador o este sistema hace algo sobre la entrada. Entonces, de alguna forma, la idea es que nosotros podamos representar estas... Espérenme un segundo. Ya, mil disculpas. Entonces, como les decía, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que se puede representar a este sistema H a través de la entrada de impulso. Esa sería la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Vamos a tratar de representar la salida a través de una entrada impulso.
En este curso nosotros no vamos a estudiar cómo se generó esa salida a través de la señal impulso, sino que lo que se interesa más que eso es saber qué pasa si ahora yo le meto cualquier tipo de entrada, qué es lo que me va a dar a la salida. A lo mejor me da algo así, no sé, cargas o descargas, va a depender, ¿no?, del sistema. Entonces, como les digo, ¿cuál es la idea? Que yo de alguna forma, yo ingreso una señal pulso y obtengo una salida. Entonces eso va a ser un dato, es decir, alguien me va a decir, mira, cuando yo ingresé una señal pulso, la salida tiene una representación de esta forma. Obviamente va a tener una ecuación, ¿no? A lo mejor sea, yo que sé, E a la 2t, algo así. Puede ser una ecuación de esta forma, ¿no? Esto, ¿por qué les pongo así? Porque no sé si se acuerdan de ecuaciones diferenciales, ustedes normalmente tenían esos tipos de respuestas. Sí, normalmente se tiene ese tipo de respuestas para los sistemas dinámicos, ¿no? Entonces alguien me va a decir, mira, yo cuando ingresé un pulso, yo obtuve esta respuesta. Ese va a ser nuestro dato, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a calcular? Ahora me voy a preguntar, ¿qué pasa si la entrada ya no es un pulso? Sino que a lo mejor, por ejemplo, sea una rampa, perdón, sea una entrada de este tipo, ¿no? Que crece y decrece. ¿Qué pasa con la salida? Debo encontrar una ecuación, ¿no es cierto? Voy a encontrar un y de t que represente esa nueva entrada. Voy a poner una nueva entrada. Al inicio era una pulso, pero ahora voy a poner una nueva entrada y eso se le llama convolución. Sí, entonces vamos a ver más adelante, ¿no? Como les digo, ustedes cuando ya vayan a la siguiente asignatura, que es señales y sistemas, ahí sí se van a dedicar a encontrar este tipo de funciones a partir de señales de entrada pulso, ¿no? Señal impulsiva y señal paso. Sí, entonces, bueno, la salida, algo que es interesante también, por nomenclatura, cuando vean los libros, ustedes van a ver que cuando la entrada es una pulso, la representan con la señal H minúscula. Bueno, eso es muy común en los libros, ¿no? Entonces, cuando vean H de T, significa que ese sistema ya pasó por una señal pulso. Entonces, normalmente no se le llama Y de T, se le llama H de T. Eso lo van a encontrar en los libros, ¿no? Entonces, no se olviden, cuando vean H de T minúscula, significa que entró un pulso a través del operador H, grande, ¿no? Mayúscula. Eso van a ver más adelante. Entonces, ¿qué significa la respuesta impulsiva? La respuesta impulsiva significa qué pasa si yo empiezo a dar pulsos al sistema, qué es lo que pasa con la salida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente es ingresar una entrada pulso, pasar a través del operador y ver qué me da la salida, ¿no? Si es que esa señal pulso se llama HDT, cuando las condiciones iniciales tanto de la entrada, las condiciones iniciales tanto de la variable como sus derivadas sean igual a 0. Esa sería la condición, ¿no? Pues la respuesta impulsiva describe la relación entre entrada y salida, ¿no? HDT sería la relación entre entrada y salida. Dice, donde conociendo HDT, es decir, donde conociendo esta señal impulso que ya les dije, es posible obtener una respuesta ante otra entrada, ¿no? Esa es la idea nuestra. Entonces no se olviden, alguien ya me va a dar haciendo este análisis del delta, va a obtener un H, y yo a través del H lo que voy a hacer es encontrar la salida, pero de otro sistema cualquiera, ¿no? De otra entrada cualquiera. Entonces ya vamos a ver cómo se hace eso. A eso se les llama convolución, ¿sí? Entonces, eso se le llama de forma general convolución, ¿no? Pero para obtener todos estos datos se hace una integral. Normalmente el nombre común es convolución, pero en los libros le van a encontrar como integral de convolución de manera específica, ¿no? ¿Para qué sirve la integral de convolución? Dice, se usa para expresar la respuesta de un sistema LTI en función de la entrada y su respuesta impulsiva. Entonces no se olviden, esta entrada es cualquier entrada, es una entrada X de T, cualquiera. Y la respuesta impulsiva, en cambio, es ante una entrada pulso, que nosotros a continuación le vamos a llamar H de T, que esto normalmente es dato, ¿no? Entonces esto de aquí no vamos a calcular nosotros. Esto ya lo vamos a tener como dato, ¿sí? Como les digo, en la siguiente asignatura que ustedes tomen señales y sistemas, ahí sí van a estudiar qué pasa si entra una señal impulso, qué pasa si entra una señal paso, porque ustedes van a obtener los sistemas de esa forma, ¿no? En mi caso lo que estamos es saber la parte de la convolución. Ahora, fíjense bien, dice, considerando una señal continua como la suma de los pulsos de corta duración, la idea es la siguiente. Entonces, ¿cuál es la idea de la convolución? Sería la siguiente. Entonces, imagínense que yo tengo una señal continua x de t, la que está ahí evolucionando en rojo, ¿no?
¿sí? Entonces yo tengo una señal continua. Esa señal continua, si ustedes ya se pueden ver desde el punto de vista de pronto gráfico, se van a dar cuenta que yo podría hacer lo siguiente. Esa señal continua puede ser la representación de muchos pulsitos, mire. Imagínense que tengo un pulso de esta forma, tengo otro pulso, y puedo tener los pulsos que yo quiera, ¿no? En cualquier punto. Puedo tener un pulso aquí. Entonces, de alguna forma, si nos ponemos a hilar un poquito más fino, ¿qué pasaría si yo tuviera infinito número de pulsos? ¿Sí? Si yo tengo alguna forma infinito número de pulsos, yo podría representar esta función x de t de alguna forma a través de esos pulsos, ¿no? Sí, de alguna vez. Estos pulsos no se olviden, también son atrasados o adelantados, ¿no? Están en Tao 0, están en Tao 1, Tao 2, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en Tao I, que sería un elemento cualquiera. Entonces, si yo de alguna forma lograra sumar todos esos pulsos, yo podría determinar cuánto vale x de t. Entonces, esa es la idea de la convolución. A alguien se le ocurrió que de alguna forma una señal impulsiva que tiene pulsos infinitos, si yo los integro, yo de alguna forma puedo encontrar la señal continua de aquí completa, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? De la siguiente forma. Imaginemos que tenemos esta señal, ¿no? Ya le hemos visto, son pulsitos, sí, que pueden ser cualquier altura, ¿no? Eso ya habíamos visto en las señales cuando hacíamos las gráficas. Entonces, imagínense que tengo un millón de pulsos, ¿no? Infinitos números de pulsos. Y cada uno está separado un delta de t. Aquí está, ¿no? Eso va a ser un delta de t. Están separados un delta de t. Entonces, imagínense, el xy, que es cualquier i, ¿no? Es decir, por ejemplo, para i igual a 0, para i igual a 1, para i igual a 2, etcétera, es igual a que es diferente de 0 en este tramito. ¿Se dan cuenta que este es un tramito diferente de 0, ¿no? ¿Cuándo? Entre ti y delta t, ¿no? Entonces, en este tramito de aquí, imagínense que yo quiero sacar la integral, yo quiero de alguna forma sacar el área, ¿no? Entonces va a ser diferente en ese tramo. Si es que está fuera de ese tramo, es decir, en los límites más pequeñitos de aquí, va a ser 0, ¿no? Fuera de ese intervalo, ¿sí? Es decir, no necesariamente eh, el hecho de hacer sumatorias, si ustedes le ven desde el punto de vista de un pulsito, ¿se acuerdan que han visto de esta forma? En estos valores que no tiene nada, no está definido, entonces vale 0. Pero justo en el valor del pulso tiene un valor. Entonces eso es más o menos lo que quiere decir esto, ¿no? Pero estoy haciendo desde un punto de vista de sumatorias, por eso le pongo el delta que ven aquí. Y eso es para hacer el siguiente análisis, ¿no? Imagínense que yo quisiera, como les decía, encontrar el x de t global, es decir, este x de t de la gráfica, todo el x de t. Es decir, esta parte continua, ¿no? Eso es igual a ¿qué? A la sumatoria de los pulsos. Pulsos desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, x menos 2, menos 1, x0, x1, x2, etcétera, ¿no? Como les digo, esto de alguna forma tiene que ser sumatoria infinita. Viene de menos infinito a infinito. Entonces, yo quiero representar, entonces la idea ¿cuál es? Yo quiero representar una función continua a través de la sumatoria infinita de pulsos. Esos pulsos son impulsos, ¿no? Es decir, es el valor del delta. Entonces, ¿cómo hacemos? De la siguiente forma. Esta sumatoria que ustedes ven aquí, yo la voy a ir creando. Entonces, si ustedes, por ejemplo, escogen algún elemento, ese elemento es igual a ¿qué? Al impulso. No se olviden, este es el valor que va a tener el impulso, que se puede ser 2, 3, 4, 5, por el delta, por ejemplo, para determinar eso, ¿sí? Si yo quiero calcular el valor que tendría el x de y en ese punto, lo que hago es multiplicarle por el delta para sacar el valor de ese pulsito, ¿no? Imagínense, yo voy a sacar la integral. Entonces, ustedes ven acá, lo que quiero es sacar esta área. Y quiero sacar ese pedacito de área, ¿ya? Pues como yo quiero sacar ese pedacito de área, lo que voy a hacer es para un solo elemento, para el xy. Pero como yo no quiero ese pedacito de área, sino lo que necesito yo es todo este tramo, lo que debo hacer es la sumatoria de todos esos pedacitos. Voy sumando todos los pedacitos, ¿no? Eso es lo que me dice esta sumatoria de aquí. Me dice, ándate de menos infinito a infinito de cada uno de los elementos, ¿sí? De cada uno de los elementos. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le aplico el operador H? Porque esa sería la señal, ¿no? La señal de entrada x de t. Yo voy a aplicar el operador H. Entonces, imagínense, yo le aplico el operador H a esa sumatoria infinita de impulsos. Si yo aplico el operador H, lo que puedo hacer es lo siguiente. No se olviden, el operador H está aplicado a todo, ¿no?
Si ustedes, ustedes se acuerdan, el x de tau i es un valor constante. Sí, el x de tau i es un valor constante. Pues yo que sé, x de tau igual tau 0, ¿no? A lo mejor valga 1. Eso es una constante. Si ustedes se acuerdan las propiedades de esta parte de los sistemas, en la parte homogénea, ¿qué decía? Que si yo le aplico el operador, no sé si se acuerdan, yo tenía alfa por x, ¿no? Y decía, yo le aplico el operador h, ¿se acuerdan? Yo le aplico el operador a esto, el operador h, el alfa podía salir. No sé si se acuerdan. Eso decíamos que el sistema era homogéneo. Entonces aquí este x de y puede salir, miren, de la sumatoria. Ahora, yo tengo el valor de acá, ¿no? De h delta de t menos del ti, que serían cada uno de los desfases, ¿no? Cada uno de los pulsitos en un tiempo. Algo que también le habíamos visto anteriormente es que la función delta de t menos ti es h de t menos ti, ¿no? No sé si se acuerdan. Pero lo interesante aquí es que nosotros de alguna forma ya lo hemos separado, por eso tiene que ser lineal, porque aquí estoy utilizando la propiedad de homogeneidad, por eso puede salir el x de y. Como ya habíamos dicho que si yo paso el operador h por el pulso, eso le vamos a llamar h de t menos ti. Si ahora en cambio hacemos que el delta tau vaya igual a 0, nosotros podemos hacer lo siguiente. Entonces este valor de aquí va a ser tan pequeñito que lo que vamos a encontrar es la integral, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a encontrar la integral. Y esto se le llama la integral de la convolución. Entonces la integral de la convolución, ¿qué ha sido? Básicamente es la representación de una entrada que de alguna forma está descrita por impulsos que se les ha pasado por el operador H, que es cualquier sistema, y para nosotros poder encontrar esa respuesta a través de ese operador, basta con conocer la respuesta impulsiva del sistema y de conocer la entrada que yo le voy a poner al sistema. Es decir, de alguna forma lo que hemos encontrado con esto, ¿qué es? Yo tengo un sistema al cual le he puesto una entrada de impulso. Pero realmente eso no me sirve, o sea, no me sirve saber a qué es igual la salida de un sistema si yo pongo una entrada de impulso. Lo que realmente me interesa saber es qué pasa si yo pongo cualquier tipo de entrada al sistema. Sí, esa sería la idea. Entonces, no se olviden, inicialmente pasó lo siguiente. Nosotros teníamos un sistema, le pusimos una señal delta, le pusimos un pulsito, y a ese pulsito lo que hicimos es ver cómo responde la salida. Y a esa salida le llamamos h de t. Sí, porque pasó que tenemos una entrada delta, ¿no? Eso le llamamos HDT. Realmente no me interesaba para una señal delta. Lo que me interesaba era para cualquier tipo de señal. ¿Qué pasa si yo pongo cualquier tipo de señal? Pues básicamente lo que hicimos que es representar este x de t como la sumatoria de muchos deltas. Al pasarle por el operador, encontramos que para yo encontrar la salida, lo que necesito es la entrada que yo estoy ingresando por la señal impulsiva desfasada. Sí, la señal impulsiva desfasada. ¿Y quién es el que va a variar aquí? Vamos a ver, no se olviden que aquí algo interesante es que la derivada, el diferenciador es del tau, ¿no? Y eso de alguna forma me deja libre al t. Y vamos a ver más adelante con un ejercicio cómo se calcula esto, ¿no? Ahora, cuando ustedes vayan a ver en la parte de la bibliografía, normalmente en muchos libros no le suelen poner esta integral, o sea, le ponen la primera vez, pero yo he visto que normalmente se le pone de esta forma. Entonces, este operador, cuando ustedes le vean en el contexto de señales, se le llama la convolución o la integral de convolución. Sí, por eso es que normalmente le llaman convolución o integral de convolución. Entonces, cuando ustedes vean este operador y aquí ese asterisco, cuando hablemos de señales, significa que es la convolución. Pero la convolución realmente es una integral, ¿no? Por eso es que a veces le llaman integral de convolución o convolución. Y lo interesante es que ahorita estamos viendo la convolución para sistemas continuos. Luego vamos a ver la convolución para sistemas discretos, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que yo puedo ingresar una señal, pasar por este operador que ahora es el operador de la señal impulsiva y encontrar mi salida, ¿no? Entonces, la salida es cualquier entrada que yo defina por la señal impulsiva, ¿no? Que pasa a través de una integral.
Ahora, esto de aquí se puede ir haciendo un poquito más simple desde el punto de vista, ¿qué pasa si, por ejemplo, la entrada y la señal impulsiva son causales? Si son causales, basta con sacar la integral de 0 a t de la señal por la señal impulsiva desfasada y movida, ¿no? Ya saber esto qué significa el h de t menos tau. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, h de t es causal y x de t está definido en menos de infinito e infinito? Entonces se puede encontrar la integral o la convolución desde menos de infinito a t. Es simplemente por los límites, ¿no? No se olviden, el h siempre va a ser h de t menos tau. ¿Y qué pasa si x de t es causal y h de t está definido en menos de infinito? Y con una sola expresión analítica podemos calcular desde 0 hasta el infinito, ¿no? Como ustedes ven, lo interesante es que yo siempre calculo de esta manera. H de tau por H de t menos tau, H de tau por H de t menos tau. Ahora, esto lo único que de pronto puede cambiar son los límites, ¿no? Realmente no hace falta que se aprendan de memoria. Cuando hagamos ejercicios se van a dar cuenta de que desde el punto de vista gráfico es mucho más fácil calcular. Entonces los ejercicios que vamos a hacer de aquí en adelante van a ser desde el punto de vista gráficos. Ahí se entiende un poco más la parte de la convolución, ¿no? Ahora, algo que deben tomar en cuenta es que, por ejemplo, nosotros les decía que las señales tanto x de t como h de t son continuas, ¿no? Pero no necesariamente, porque pueden ser discontinuas o la función puede estar definida por partes o por intervalos, ¿sí? Entonces, normalmente si x de t, bueno, aquí es x de t y h de t, no. Si x de t y h de t tienen diferentes expresiones analíticas en diferentes intervalos, la evaluación del integral de convolución debe ser hecha también por intervalos. Sí, entonces de alguna forma, y bueno, es lo más común, ¿no? Les puse aquí porque eso es lo más común. Todos los ejercicios que vamos a ver normalmente suelen estar definidos por intervalos, ¿no? Ahora, también hay que notar que esto de la convolución tiene algunas propiedades. Puede ser conmutativa, puede ser asociativa, si yo podría de alguna forma multiplicar primero una convolución por otra, y también puede haber distributiva, ¿no? Entonces yo de alguna forma podría tener estas propiedades. Esto resulta importante si algún rato, por ejemplo, tengo dos entradas que pueden ser convolucionadas. ¿Qué pasa con la salida de esas dos entradas convolucionadas? O la multiplicación de dos señales y luego la convolución, y desde ese punto de vista es interesante, ¿no? Ahora, bueno, lo más importante, y creo que para facilitarle los cálculos, es importante saber algunas características de algunas señales. Entonces, en la parte de convolución impulsiva, nosotros queremos sacar la convolución para una función impulsiva. No se olviden que delta de t es una función no causal, ¿no? Por eso es que de alguna forma esa señal puede aparecer antes, ¿no? Entonces no causal. Ahora, si es que ustedes van a calcular a un rato la función, pueden calcular la integral de una función impulsiva o la convolución de una función impulsiva, normalmente no se toma en cuenta la función impulsiva, sino que directamente se calcula x de t. Esto lo habíamos visto ya en algunos ejemplos. No sé si se acuerdan cuando hacíamos las integrales. Solo había la integral cuando aparecía el impulso. Si no había el impulso, se hacía cero. Entonces aquí pasa algo similar, ¿no? Cuando ustedes vayan a multiplicar simplemente por una función impulso, la función impulso básicamente desaparece y se calcula x de t directamente, ¿no? Se pasa directamente la función. Eso pasa en este tipo de señales, ¿no? Esto es como una propiedad. Cuando quieran sacar la convolución de una señal impulso, simplemente es la misma función de entrada. No se olviden, esta es de una entrada y esta es la señal impulsiva. Sí, no se olviden, esa es la idea, ¿no? Entonces voy a escribirles 9 para que no se olviden porque es la parte más importante. Para yo hacer la convolución necesito dos cosas. La entrada y la señal ante una respuesta impulso. Entonces digamos que yo puse una entrada de esta forma, ¿no? Que es un impulso, que es delta. Y aquí tuve la salida. Cuando ustedes metan el delta aquí, una señal impulso, la salida siempre les llaman con el nombre de h. H de t no. Pero realmente eso no me interesa. Lo que me interesa es ingresar cualquier señal, definida como quiera, y que esta señal se llame x de t. Y quiero saber qué pasa a la salida. Pues, por ejemplo, en este caso, digamos que la señal impulsiva salió h de t. Y de paso yo quiero que la entrada también sea
impulsiva, es decir, otra vez le vuelvo a poner delta de t acá. Le vuelven a poner delta de t, bueno, la señal simplemente al multiplicarse por la función es la misma función, es decir, no hace ningún efecto sacar la respuesta impulsiva de un impulso. O sea, de alguna forma es el mismo valor de la función. Es básicamente lo que me dice eso, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, si está desfasado. Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Y vamos a ver en ejercicios, ahí se entiende un poco más. Si es que está en adelanto, si es que está en atraso, da lo mismo. Si es que algún rato quieren sacar la función, la convolución de una función impulsiva de su derivada, igual es la función derivada. Esto igual vimos en algunos ejercicios anteriormente. Y otra función que es importante y creo que es la más interesante es la función paso. Sí, imagínense que yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a hacer la señal, yo voy a hacer de alguna forma, quiero ver la convolución de una función paso. Cuando ustedes trabajan con una función paso, si ustedes se fijan, la función paso tiene esa forma. Si de alguna forma esto fuera, por ejemplo, si yo pudiera representar eso, sería como tener impulsitos de esta forma. Imagínense, yo tengo impulsos, tengo impulsos, tengo impulsos. ¿Sí? Entonces yo tendría de esa manera, ¿no? Como es una señal impulso, perdón, como una señal paso, el valor es 1. Entonces estos también tienen un valor de 1. Si ustedes multiplican a esto por una función de esta forma, al multiplicar, realmente esto no importa porque todo vale 1. Entonces 1 por lo que multipliquen, realmente es x de t, ¿no? Sí, es otra característica. Cuando multipliquen por una señal pulso, una señal paso, realmente se calcula el integrador sin poner la señal paso. Entonces aquí no hace falta la señal paso, ¿no? Entonces igual, si está desfasado, simplemente se calcula cambiando los valores los valores del intervalo del integral, ¿no? Sí, eso sería en cuanto a la respuesta impulsiva desde el punto de vista, de matemáticas, desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces vamos a hacer unos ejercicios y ahí le van a tener un poquito más claro. Ya les comparto, denme un cintito. Pues ahí van a verle la parte cómo funciona esto del integral. Esto del integral de la convolución realmente sí es un poquito complicado de entender, pero vamos a hacer un ejercicio, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Entonces voy a ponerles aquí, espérenme un poquito. Ahí vamos a verle cómo se hace, ¿no? A ver la parte teórica. Ya, déjenme ya les comparto, vamos a hacer algunos ejercicios. Ya vamos acá. Ya, entonces, ¿dónde están? Espérenme un cintito. Se me carga acá. Ya les pongo. Y espérenme. Listo. Ya les comparto. Ya, pues vamos a ver algunos ejercicios. Aquí le voy a poner ejercicios. Ya, pues vamos a ver un primer ejercicio, ¿no? Entonces imagínense, a lo mejor ustedes esto ya lo han hecho en alguna materia imagino que en circuitos. Entonces voy a ponerles el siguiente circuito. Se va a poner el siguiente. Esto ustedes lo han de haber visto anteriormente, ¿no? Ya. Pues normalmente imaginemos que tenemos un circuito eléctrico que a lo mejor ustedes ya lo han manejado antes. Aquí es un circuito RC, ¿no? Una resistencia y un capacitor. Normalmente, bueno, le llaman circuito RC. Ya. Digamos que tienen una fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, de alguna forma, si ustedes encienden esto de aquí, tienen un interruptor y lo encienden, por aquí va a circular una corriente. Y de alguna forma el capacitor se va a cargar, ¿no? El capacitor se va a cargar, ¿sí? Entonces esa es la idea. Entonces imagínense esto de aquí, el capacitor, aquí le va a aparecer un voltaje. Y va a irse cargando con el tiempo, ¿no? Aquí se va a cargar con el tiempo. A lo mejor ya lo estudiaron ustedes en algún tipo de asignatura, entonces eso se puede ir cargando con el tiempo, ¿sí? Entonces de alguna forma alguien ya me calculó esa señal. Alguien me dijo, mira, lo que yo hice fue lo siguiente. Yo tengo mi entrada, tengo mi sistema,
Sí, entonces mi entrada era, imagínense que yo hice una entrada de impulso, que es lo primero que necesito, ¿no? Yo tengo una entrada de impulso y vi qué es lo que pasa a la salida. Si ustedes se fijan, como esto es un capacitor, básicamente lo que están poniendo es una diferencia de potencial en el capacitor. Y eso de alguna forma podría generar algún tipo de valor de voltaje, ¿no? Entonces, inicialmente, ese tipo de señal podría ser de esta forma. ¿Por qué puede ser de esa forma? La salida, ¿no? La salida podría ser de esa forma básicamente porque yo le doy un voltaje y luego le quito. No se olviden que estoy ingresando un impulso, ¿no? Estoy ingresando una señal delta. La señal delta es un impulso, es decir, yo le doy un voltaje por un tiempo y luego ese voltaje va decreciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, normalmente podría ser algún tipo de señal de esta manera. Sí, entonces va a ser, esa es la idea, ¿no? Entonces alguien ya nos dio calculando y me dijo, mira, cuando yo le puse esa señal, básicamente la señal impulso tenía esta forma. Alguien ya nos dio calculando esto, ¿no? Tenía 1 sobre RC E a la, E a la menos T sobre RC. Entonces alguien que nos dio calculando dijo, mira, cuando yo le pongo ese impulso, la salida tiene esa forma, tiene la salida impulsiva, no se olviden, esto es la señal impulsiva. Alguien ya le puso un impulso, calculó, ¿sí? Y determinó que la salida para ese impulso era 1 sobre RC menos T sobre RC. Y de alguna forma tiene sentido físico, porque justamente lo que yo les decía, ¿no? Si yo le pongo un impulsito, lo más normal es que empiece en un valor de voltaje y vaya decreciendo en el tiempo, ¿sí? Porque obviamente yo le puse un voltaje y le quité el voltaje. Pues por ende va a ir decrementándose en el tiempo, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. La pregunta es, realmente no me interesa la señal impulso. Lo que a mí me interesa es que yo voy a darle una señal paso al sistema. Es decir, imagínate, yo tengo esta función, pues yo tengo de esta manera, y digo, no me interesa la señal impulso. ¿Qué pasa si yo le doy una señal paso, una señal UDT? ¿Qué pasa si yo le doy una señal UDT? ¿Qué es lo que pasa a la salida? Esa sería la idea, ¿no? A la salida me dicen qué es lo que está pasando. Bueno, aquí es un incógnito, ¿no? Entonces esa sería la idea. No se olviden, yo tengo esta señal, yo ya sé la señal impulsiva. Lo que no conozco es qué pasa si yo le pongo otra entrada. Entonces esta entrada x de t va a ser igual a u de t, ¿no? Entonces este es de x de t. Y básicamente lo que me están diciendo es, ¿qué pasa si yo le pongo voltaje a ese sistema RC? Si yo cierro este circuito y le dejo con el voltaje de manera indefinida. ¿Qué pasa con el voltaje en el capacitor? Eso es básicamente lo que me están preguntando. Entonces eso vamos a resolverlo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer más acá abajito. Entonces voy a escribir las dos señales, ¿no? Y le vamos a ir haciendo. Si quiero que tomen bastante atención porque esta parte es muy importante y con esto ya van a poder resolver casi toda la parte de las integrales, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces decía h de t, pues vamos a ingresar. Entonces vamos a irle haciendo aquí, bueno. Entonces hacemos h de t. Entonces h de t decía que era igual a 1 sobre RC. Voy haciéndole pasito a pasito, ¿no? 1 sobre RC elevado a la menos T sobre RC. T sobre RC, ¿no? Ya, entonces fijarse bien, esta señal, la señal h de t, entonces voy a poner aquí, ¿no? Esta señal, no se olviden, es la respuesta a una señal impulso. Entonces, como les había dicho, esto de aquí es lo que alguien ya me dio calculando. Alguien dijo, yo le di un pulsito de delta, les había indicado aquí, ¿no? Yo les di un pulso en delta, pues yo ya les di aquí, yo les di un pulsito en delta y me di el trabajo de calcular esto. Como les digo, esto de aquí nosotros no vamos a estudiar, va a ser dato para nosotros. En el siguiente curso ustedes van a estudiar para entradas de impulso, para entradas paso, etcétera, ¿no? Ahora, la siguiente ecuación sería la que está abajo. La entrada, ¿no? La entrada, vamos a hacer aquí. La entrada, en cambio, es x de t es igual a u de t. Una señal paso.
Sí, entonces yo ya sé, ya tengo la entrada, perdón, ya tengo la respuesta impulsiva y esta sería la entrada nueva. Sí, la x de t que les había dicho anteriormente. Sí, la x de t anterior. Sí, entonces sería esto, ¿no? Este x de t. Sí, entonces este sería el x de t, que es la señal pulso, es una entrada a paso. Sí, que empieza en cero, ¿no? U de t empieza en cero y este sería mi sistema, ¿no? Los líneas de sistema. Quiero saber a qué es igual la salida, que es lo que yo no conozco. Entonces vamos a ir calculando. Por definición, como les había dicho, la integral tiene la siguiente forma. Vamos a ponerle acá. Vamos a hacerle paso a paso para que ya le vayan entendiendo, ¿no? Aquí, esto, los dos. Ya, nos vamos viendo. Como les he dicho, la salida y de t es igual a ¿qué? Es igual a la integral desde menos infinito a infinito, porque era la sumatoria de todos los impulsitos, ¿no? Menos infinito hacia infinito. ¿De quién? De la señal x de tau. Voy a ponerle como otro valor. Normalmente le pongo así porque así va a encontrar en los libros con esos nombres, ¿no? X de tau, h. No se olviden, es la integral de convolución. Integral de convolución. Es lo que hay que resolver, ¿no? Ya, es lo que hay que resolver. Es lo que hay que resolver, listo. Entonces hasta ahí estamos claros, ¿no? Tengo la respuesta impulsiva, no se olviden esta respuesta, señalo otra vez. Esto es un dato, siempre van a dar la respuesta impulsiva. La entrada sí puede ser cualquier entrada, aquí me pueden dar desde el punto de vista gráfico, me pueden dar en ecuación, me pueden dar como sea, ¿no? Aquí puede ser entradas pulso, entradas paso, entradas rampa, sumatoria de entradas paso, sumatoria de entradas pulso, lo que sea. Sí, lo que quiero calcular es la integral de convolución, es decir, la salida para otra entrada, en este caso para la entrada paso. Ahora, lo primero que hay que hacer es encontrar el h de tau, de t, bueno, el h de t menos tau, ¿no? Que sería la parte más compleja. Entonces podríamos calcular, ¿no? Fijarse bien, algo interesante es que este de aquí es lo más importante, lo voy a señalar acá. Y vamos a... Esto de aquí es muy importante, voy a poner en amarillito. Porque es lo que debemos, lo que nos va a ayudar para calcularlo. Resulta la parte más compleja. Entonces veamos, bueno, aquí está. X de t es u de t, ¿no? Entonces voy a dibujarle acá. Voy a dibujar las dos señales, ¿no? Voy a dibujar h de t. Sí, bueno, h de t es u de t. Pero voy a dibujarle en función de tau, ¿no? ¿Dónde le pongo? Voy a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Entonces, pero ponerle aquí, voy a ponerle las dos. Bueno, le voy a poner esta señal. Sí, entonces, bueno. Ya. Entonces imaginemos que esta función va a ser x de tau, primero voy a dibujarle, ¿no? X de tau, le voy a cambiar, en vez de t le voy a poner tau, básicamente es lo mismo, ¿no? Simplemente se hace cambio de variable para poder encontrar la integral. Entonces fijarás bien, x de tau, es el mismo, ¿no? Es de la misma señal que la de acá. Sí, sino que en vez de t se le pone tau, entonces voy a dibujarle aquí. Entonces la forma que va a tener esa señal es esta, ¿no? Y tiene aquí 1. Ese sería x de tau. Sí, ese sería x de tau. Ahora, yo necesito también el h de t menos tau. Pues vamos a verle el h, ¿no? Si ustedes se fijan, bueno, voy a dibujarle acá a un ladito. Luego le voy a poner, porque necesito hacer dos pasos aquí. Pues voy a hacer lo siguiente. Imagínense que voy a poner la función x de tau. Bueno, voy a ponerle así. A ver, voy a ponerle acá. Bien, entonces voy a poner acá al lado. Voy a ver qué pasa con el h de tau, porque es saber h de tau, ¿no? h de tau. Vamos a ver h de tau, si vamos a la función, el h es 1 sobre rc, e a la menos t sobre rc. Si ustedes grafican esa función, va a ser de esta forma, ¿no? Entonces vamos a hacer de esta manera. Aquí aparece un pulso y luego se cae.
Desde un punto de vista general, no es algo así. Es algo que crece justo en 0 vale 1 y con el tiempo va decreciendo. Si ustedes reemplazan en t igual a 0, va a ser 1 sobre RC, e a la menos 1, perdón, e a la 0, sería 1 sobre RC el valor de aquí, ¿no? Ya, eso sería h de tau, pero no necesito h de tau, necesito h de t menos tau. Entonces después voy a sacar el h de menos tau. Voy a ponerle acá. Y voy a sacar el h de menos tau. Es lo que a ustedes les tocó hacer de deber, ¿no es cierto? Para sacar el h de menos tau, lo que hay que hacer es sacar el espejo de esa función. Y básicamente tendría esta forma, ¿no? Le voy a dibujar, tiene esta forma. Aquí quiere ser 1. Estoy sacando el espejo de esa función, no, vendría de esta manera. Ese sería el h de menos tau. Sí, ese sería el h de menos tau. Sí, entonces no sé, bueno, ahí está medio feito, pero ese sería la ida. Llega a un punto aquí y luego decrece. Ese sería el h de menos tau. Ahora fíjense bien, pero me falta todavía ingresar el t. Me falta ingresar este t. Pues para eso yo voy a generar algunas condiciones. Ese t, bueno, voy a ponerle acá. No se olviden que este es en tau, no voy a ponerle tau. Para que no se confunda, este en tau y este en tau. Ya, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Esto ya me lo he visto en clase. Lo que me interesa es de ese t. Lo malo de ese t es que ese t puede moverse desde menos infinito a infinito. Pero realmente a mí no me interesa saber de menos de infinito a infinito, por lo siguiente. Imaginémonos que ese t es menor a 0. Entonces aquí vamos a empezar a sacar por tramos. Entonces yo le voy a dibujar ese t como si estuviera en valores de menos 0, ¿no? Sí, menores a 0. Le voy a graficar aquí. Entonces voy a graficar esa función desfasado t, pero cuando t es menor a 0. Sí, entonces voy a ponerle esta función. Voy a poner la función que tenemos paso ahí. Bueno, voy a poner esta función, ¿no? Entonces voy a mandarle la función h de t menos tau cuando t es menor a 0. Entonces, si t es menor a 0, no se olviden, aquí era, justo aquí es t igual a 0, ¿no? Entonces voy a dibujar. Entonces sería de esta forma. Baja de esta manera. ¿Sí? Entonces esta función en verde que ustedes ven ahí es h de t menos tau, ¿no? H de t menos tau. Sí, h de t menos tau. Si ustedes ven, hay que separar por partes. Entonces esa es la idea de la convolución. La idea de la convolución es primero encontrar el h de tau, luego encontrar el h de menos tau y luego hacer que ese t se mueva. Entonces yo cuando le hago mover, yo voy a buscar los límites para poder integrar. Si ustedes se fijan aquí, vamos a buscar algo que se llama traslape, es decir, que la una señal se sobreponga con la otra. Solo cuando las dos señales se sobreponen, existe la integral de convolución. Caso contrario, no existe la integral de convolución. Entonces, si ustedes se fijan, imagínense que yo voy a multiplicarlo. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer acá abajo. Yo digo que la salida y de t, ya habíamos visto, ¿no? Y de t decía que es la integral de todo eso de ahí, ¿no? Pero al final es la multiplicación. Si ustedes ven, es h de tau, x de tau por h de t menos tau. Si ustedes hacen la multiplicación de esas dos señales, no se cruzan en ningún lado. Ustedes ven, no se cruzan en ningún lado. Es decir, si yo al multiplicar, este está definido acá, miren. Esta señal paso está definida acá. Está definida para t mayor a 0. En cambio, la señal h de t menos tau para t menor a 0 está definida en esta parte de acá. Entonces, al yo hacer la multiplicación, no hay traslape, no está sujeta la una sobre la otra. Eso quiere decir que para la integral de convolución de x de tau por h de t menos tau, cuando t es menor a 0, h de t es igual a 0. ¿Sí? Entonces, por eso es importante ver desde el punto de vista gráfico. Entonces, desde el punto de vista gráfico me dice que para t menor a 0, la integral de convolución es igual a 0 porque no se traslapa. Ahora vamos a ver el otro caso. ¿Qué pasa ahora si t es mayor a 0?
Voy a hacerle más abajito. Entonces ahí sí va a haber integral. Creo que es la parte a veces más compleja de ver desde el punto de vista de la integral. Vamos a ver de esta forma. Les voy a graficar el h de t menos tau, pero ahora le voy a mover al tau mayor a 0. No se vienen aquí es 0, ¿no? En el eje 0. Bueno, entonces tenemos, le voy a mover un poquito más adelante. Ahí está el t mayor a 0. Le voy a graficar y luego se hace 0. Ya, entonces tenemos ese valor, ¿no? No se olviden, esto es h de t menos tau. ¿Pero para qué valores? Para t mayor a 0. Y de paso voy a ponerle la otra función, la que ustedes ya le vieron, el paso, ¿no? El paso más o menos, digamos que esté por ahí. Bueno, con este color. El paso está definido acá. Bueno, voy a ponerle, no está realmente a la misma altura, pero voy a ponerle de esa forma para que se vea, ¿no? Entonces, si ven aquí en cambio sí existe solapamiento, ¿no? No se olviden que esto es T. No le puse, pero esto es T, no. Se va a ir moviendo en T, voy a ponerle con verde. Eso es T. Y ese T va a irse moviendo en todo el tau, ¿no? Acá tau. Entonces, fijarse bien. Ahora yo quiero encontrar la integral de convolución. Entonces, como les decía, la integral de convolución, la idea es multiplicar dos señales que estén traslapadas, que estén la una sobre la otra, ¿no? Si ustedes se fijan, la integral desde dónde va a ir. Entonces vamos y le voy a poner el otro. Déjenme escribirlo acá. Para escribir la integral completa. Espérenme un poquito. Vamos a escribir la señal. Ya. Entonces, como aquí hay traslape, aquí sí se puede calcular la integral. Le voy a poner la ecuación, digo que y de t es igual a la integral. ¿Desde qué valor? Entonces aquí yo puedo poner las integrales. Miren. Yo voy a ver desde dónde a dónde existe traslape. Entonces, ¿de dónde a dónde existiría traslape? Va desde 0. El traslape iría desde 0. Aquí es 0, ¿no? Va desde 0. Va desde 0 hasta dónde. Y esta es la parte, creo que más importante de las integrales de convolución. Como yo les decía aquí, el valor de t realmente es una constante. Si ustedes le ven, este valor de t se va a ir moviendo en tau. Entonces, normalmente aquí, cuando yo haga la integral de convolución, yo no puedo poner un límite. Por ejemplo, no puedo poner 9, no puedo poner 10, porque este t se va a ir moviendo. Es decir, este t de alguna forma se va a ir desplazando y va a ir tomando todos los valores. Entonces, esto es como que se fuera desplazando, como que el t va desplazándose acá. Entonces, t va a ir tomando todos los valores, va a ir tomando 1, 2, 3, 4 simultáneamente. ¿Sí? Hasta el valor que sea. Entonces, aquí la integral para calcular va hasta t, porque t es un límite, ¿no? Ya, entonces aquí va hasta t. ¿De qué señales? Del x de tau, que sería, bueno, voy a poner aquí, el x de tau, ¿dónde es el x de tau? El x de tau, bueno, el x de tau es u de t, y la señal otra me quedaría, ¿dónde estás? El h de t, ya, sería 1 sobre rc, voy a agregarle acá. Aquí sí habría integral, ¿no? 1 sobre rc, 1 sobre rc, que multiplica a e, menos t menos tau, ¿no? T menos tau, ¿dónde está? No se olviden, reemplacé este t de acá, ¿no? En vez de t, va t menos tau. Aquí es t menos tau. Y bueno, sobre rc, me falta aquí sobre rc. T menos tau sobre rc. Sobre rc. Tau, de tau. Sí, entonces existe la integral, pero para t mayor a 0. Sí existe la integral para t mayor a 0. Vamos a ver, aquí me quité bastante cuidado con esto.
Pues desde ahí yo lo que veo es el traslape. El traslape va a ser desde 0 hasta t, porque t es un valor de límite, sino que ese t no se le pone número, porque t se está moviendo. ¿Desde dónde se está moviendo? Desde 0 hacia t, pero t puede tomar cualquier valor. Aquí debe tener bastante cuidado, ¿no? O sea, este t no es un límite fijo, pero que se le deja con la letra t para poder calcular la integral. O sea, no tiene un valor numérico 1, 2, 3, sino que es un valor de t. O sea, no va de 0 a infinito, porque esta señal de entrada, esta convolución, de alguna forma debe quedar en función de t, no puede quedar como un valor numérico. Es decir, esta integral no va a tener un valor numérico, va a tener un valor de una función que va variando con el tiempo. Por eso se le deja en la función de t, esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a calcular, entonces esa sería la integral, ¿no? Para t mayor a 0, entonces si calculamos esto sería igual a... Entonces, bueno, como normalmente van a darse cuenta ustedes que estas señales de alguna forma suelen siempre ser e a la algo, entonces sacar las integrales no es tan complicado, ¿no? Entonces, aquí me quedaría e a la menos, ¿dónde está forma? T menos tau sobre RC, menos tau sobre RC, y esto lo vamos a evaluar, para ponerle completo, ¿no? Eso lo vamos a evaluar entre 0 y t, ¿no? Eso está evaluado entre 0 y t. Déjame ver cómo le... No sé si para poner dos... Déjame ver. No sé. Eso está evaluado entre los límites del integral, ¿no? Que serían 0 y t. 0 y t. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Simplemente le evalúa. En t se iría de ahí, en t se pierde, ¿no? Me quedaría 1... Bueno, le voy a hacer completo. Simplemente le van a reemplazar, ¿no? Bueno, sería 1 menos e elevado a la menos t menos 0, ¿no? Sobre RC. Bueno, dice así, sobre RC. Sí, no se olviden, aquí es 1 porque reemplazo el t en tau y se vuelve t, entonces t menos t se vuelve 0. Entonces e a la 0 es igual a 1, por eso le puse 1, ¿no? Entonces finalmente cuando ya le calculemos vamos a tener lo siguiente. Y de t, la salida, ¿no? Y de t es igual a 1 menos e elevado, y ahí le vamos a dar ya el sentido físico, ¿no? E elevado a la menos t sobre RC. Esa sería la función entre t mayor a 0, ¿no? Entonces, cuando uno ya describe la integral como tal, yo debo hacer que la integral va a estar definida por partes. Si esa es así funciona esto, ¿no? Porque de alguna forma nosotros tenemos divididas las señales por partes, entonces me quedaría de la siguiente manera. Déjenme verle. Me quedaría como esta estructura, ¿no? Entonces la y de t, la función y de t, está definida por partes. La primera parte es 0 para t menor a 0, y es 1 menos 1, bueno, sería este valor, definido para t mayor a 0, ¿no? Entonces de esa forma me quedaría la convolución como tal. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Por lo siguiente. Por eso le puse este ejercicio que es, de alguna forma es práctico, ¿no? Entonces fijarse bien, imaginémonos que nosotros tenemos lo siguiente, ya les había mostrado arriba, ¿no? Tenemos este circuito. Yo tengo el circuito, tengo un interruptor, tengo una resistencia y tengo un capacitor. Aquí tiene un voltaje, ¿no? Yo lo que voy a hacer es saber cuál es el voltaje en este capacitor. Este es R y este es C. Y quiero saber cuál es el voltaje en el capacitor. Cómo va a ir creciendo el voltaje. Y yo lo que voy a hacer es este interruptor cerrarle en algún momento. Entonces yo le voy a cerrar en el momento de t igual a 0. Porque así me dice, nos dice que es la señal paso. Entonces t igual a 0.
Eso quiere decir que mi entrada física que estamos analizando, mi entrada X de T, es la señal paso. ¿Por qué? Porque estoy dando, no se olviden, esto puede ser un voltaje, que puede ser 12 voltios, 5 voltios, 6 voltios, lo que sea, ¿no? Puede ser cualquier valor. Por eso aquí me falta, ¿no? Aquí tengo que agregarles que me olvide. Toda esta señal es multiplicada por U de T. Antes que me olvide voy a agregarle. Ahí sí tiene sentido, ¿no? Ya os voy a explicar por qué es esto, ¿no? Aquí tenemos que multiplicarle por, ya esto. Ya os voy a explicar por qué. Y aquí es U de T. Si no, no me cansaría. Bueno, es U de T por lo siguiente. ¿Se acuerdan acá cuando hicimos la integral? La entrada era U de T. Pero nunca le calculamos bien. Si ustedes sacan aquí, fue X de T, pero en la integral no aparece. O sea, en la integral no existe el U de T. Si ustedes calculan, no existe porque habíamos dicho que si una señal U de T es definida por pulsos, esa señal siempre me va a dar 1. Entonces yo multiplico 1 por cualquier señal y me sigue dando la otra señal. Pero cuando ya le calculo todo, al final hay que volverle a poner el U de T. Entonces me quedaría de esta forma. Entonces yo cuando calcule y sabía que la entrada era U de T, va a quedar con U de T, ¿no? Acá no le pongo porque 0 por U de T me da 0. Para seguir con la explicación, la idea es la siguiente. Entonces, fijarse bien, para que le vean desde el punto de vista físico, ¿no? Yo voy a hacer lo siguiente. Y ahí. Listo. Entonces, fijarse bien. Yo les decía que la señal de entrada a este sistema es la señal paso, es decir, es un voltaje. Digamos que sea 12 voltios. Voy a inventar ya. Le puse 12 voltios. ¿Sí? Y es voltaje. Ustedes han estudiado señales continuas de voltaje, le miden con el multímetro, lo que sea, con el voltímetro, ¿no? Entonces tienen 12 voltios, esa es la señal U de T. Entonces sí, digamos que le puse 12, pero es la señal U de T, la señal paso. Si yo prendí, le puse justo en T igual a 0 un valor y le encendí y ahí empecé a trabajar. Ahora, lo que yo voy a hacer es saber cómo se carga este capacitor. Entonces inicialmente, si yo dibujara la salida, pues voy a dibujar una salida, ¿no? Para que vayan viendo, voy a dibujar una salida. Sí, dejen verle. ¿Dónde estaba? Ya. Yo voy a ir dibujando una salida. Ya, entonces vamos viendo ahí. Voy a dibujar la salida Y de T para que le vayan entendiendo, ¿no? Y de T. Ya, entonces fijémonos bien en la ecuación de acá, en esta ecuación que dice U menos, en la ecuación de aquí, no, en esta de acá. Fijarse bien. ¿Qué pasa si en el tiempo igual a 0? En el tiempo igual a 0, que es este valor de aquí, yo lo que hago es encender mi sistema, ¿no? En tiempo igual a 0. ¿Sí? Si ustedes reemplazan aquí t igual a 0, les va a quedar e a la 0. 1 menos 1, aquí les va a dar 0 también, ¿no? Justo en t igual a 0, les va a dar 0. Y eso tiene sentido, porque recién le voy a dar un voltaje al capacitor, es decir, empieza aquí, ¿no? Imagínense que va transcurriendo el tiempo. Va transcurriendo el tiempo y el momento que ustedes le empiezan a dar voltaje al capacitor, él va a ir creciendo. Va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, ¿no? ¿Hasta qué valor? Hasta que algún rato el tiempo sea infinito o un valor, bueno, eso ustedes lo estudian en circuitos, ¿no? Pero imaginemos que podría ser infinito, ¿ya? Si ustedes reemplazan infinito aquí en t, y en vez de t le ponen infinito, ese valor se va a hacer 0. Si multiplican por un U de t que valía 12, algún día esto va a quedarse de esta forma. Algo así. Hasta el valor de 12, hasta el valor que tiene el que tiene la entrada, ¿no? La entrada de voltaje. Entonces, si ustedes ven, esta señal físicamente tiene sentido. Esta señal no tiene sentido. Porque empiezo con una carga de capacitor igual a 0. Va, crece hasta un valor de 12 y se queda cargado con 12. ¿Por qué no crece más? Porque aquí, imagínense, tiene 12 voltios. Y acá tiene 12 voltios. La diferencia de potencial entre ambas es 0. Entonces ya no existe circulación de corriente. Y no se olviden que el capacitor se carga con la corriente. ¿Sí? Entonces están poniendo cargas positivas y negativas y eso va incrementando su diferencia de potencial. Entonces esta ecuación de aquí tiene sentido. Entonces, inicialmente yo empecé con una entrada
impulso, que simplemente era un valor que hacía que de alguna forma me genere una señal, ¿no? Que en este caso era la de acá, la que me dieron como valor inicial. ¿Dónde está? Me dieron como valor inicial, ¿no? Así que es esta de la HDT. A ver, no me deja moverle. Pero no me deja moverle. Bueno, a ver. Entonces me dieron un HDT, ¿no? Que es la de acá. Es esta de aquí, ¿no? Pues como entrada me dieron este HDT, que era simplemente le hicieron la prueba para una señal impulso. Y el valor que les dio fue este. Pero a mí me dijeron, ¿qué pasa ahora si le pones una señal continua? Y lo que descubrimos es que la señal continua me genera esta señal de acá, ¿no? Y que ya nos dimos cuenta que físicamente esa señal tiene sentido físico, que tiene un sentido físico, ¿no? Entonces esa es la idea. La idea es tratar de encontrar qué pasa si yo empiezo a darles diferentes tipos de señales, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo empiezo a dar diferentes tipos de señales a, a sistemas en donde solo vi la entrada impulso? Pues para eso vamos a hacer, bueno, hagámosle otro ejercicio. ¿Qué pasaría ahora si hago lo siguiente? Hagamos otro ejercicio, hagamos uno más cortito que no vayamos a demorarnos. Vamos a hacer un ejercicio ya. Esa sería la idea general de cómo se encuentra la convolución. Ya ahora yo haciendo más ejercicios se dan cuenta de que es un poquito más, no es tan complicado, ¿no? La idea es saber aplicar bien la ecuación y no resulta tan difícil. Ahora vamos a ver otro ejercicio, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio un poquito más simple, pero vamos a ponerle un poquito de, voy a cambiar la cosa más. Listo. Ya, entonces veamos dónde estás. Ya, vamos a ver el siguiente ejercicio. Me piden calcular la integral de convolución. Y me van a dar, bueno, me dan x de t, una entrada que tiene la siguiente forma. Normalmente, de aquí en adelante, de lo que he visto, así de lo que normalmente se trabaja aquí, se trabaja bastante solo con señales exponenciales. Y normalmente es porque esto viene de sistemas de solución de sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ordinarias, que siempre están en función de dt, y bueno, ahí podríamos calcular diferentes cosas. Pero vamos a hacer algo aquí diferente, ¿no? Imagínense, aquí voy a poner una señal de entrada x de t que tiene esa forma, y de paso alguien ha calculado la señal impulso a ese sistema, y la señal impulso a ese sistema es u de t, que también, bueno, no es tan complicado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le resolvemos este ejercicio. Y nos piden básicamente encontrar la integral de convolución. ¿Sí? Entonces no se olviden, voy a poner de nuevo aquí. Esta es la entrada, la que yo voy a poner, y esta sería la respuesta a una señal impulso. Señal impulso. ¿Sí? Entonces este es UDT, esta es una entrada cualquiera, y esta es la respuesta a una señal impulso. Y me dicen calcular la integral de convolución. No se olviden, recalco, ¿no? Esto de aquí alguien ya nos dio calculando. Y de aquí en adelante siempre va a ser dato. Es decir, siempre les voy a dar yo el HDT. Lo que de pronto puede cambiar es esto, la entrada, que puede tener diferente forma, ¿no? Y me piden calcular el y de t, que va a ser igual al x de t por el h de t, ¿no? No se olviden, cuando vean este asterisco de aquí, lo voy a poner aquí. Siempre que vean el asterisco es la convolución, ¿no? Convolución. Sí. Cuando vean en los libros van a encontrar de esa manera, ¿no? Que el asterisco es la convolución. Entonces vamos a calcular. Yo siempre les recomiendo que cuando vayan a hacer estos ejercicios, primero grafiquen. Sí, siempre primero grafiquen. La entrada HDT, tienen que graficarlo. Entonces normalmente lo que se hace es lo siguiente. Bueno, les voy a poner aquí como una receta para que vean los pasos. Les voy a poner pasos para calcular. Primero, hay muchas formas, ¿no? Usted también puede hacer de una forma analítica directamente, pero yo siempre recomiendo hacer una forma gráfica, porque ahí normalmente se le ve desde un punto de vista más simple esto, ¿no? Cuando recién se está aprendiendo. Pues primero grafican x de t, grafican el h de t. Sí, primero grafican eso. En el segundo paso, el t le pasan a tau. Le voy a poner así. El t este
Ya le va a cambiar T, le pasan a tau, ¿no? Porque todo está en función de tau, no se olviden que el integral está en función de tau, por eso se le pasa a tau. Luego hacen que, bueno, luego le grafican el h de tau, bueno, ya. Luego le grafican el h de tau, el h de tau le pasa, ¿dónde estás? Acá. El h de tau tienen que pasarle a h de menos tau, ¿no? ¿Se acuerdan que hay que hacerle el espejo sobre el eje X, ¿no? Y eso le pasan a menos tau. ¿Sí? Y finalmente recorren, es decir, recorren por, les voy a poner aquí, recorren el h de t menos tau. Y van a ir buscando los intervalos, ¿no? La idea es buscar los intervalos donde existe la integral. Esto recorren y le buscan el solapamiento. Entonces buscar solapamiento, ¿no? Solapamiento, ¿sí? Esos es básicamente los pasos, ¿no? ¿Por qué necesito esto? Por la definición de la integral. Si ustedes ven la integral de convolución, acá está. La integral de convolución tiene esa forma. Pues realmente se trabaja con el desplazamiento y la transposición del tau, ¿sí? De la función h. Fijarse bien, algo importante es que al h es al que se le hace la transposición y se le hace el desplazamiento a h, no a x. Es decir, se le hace a la respuesta de la señal impulso, no a la entrada. Es como que la entrada se quedaría fija y la respuesta impulsiva es la que va moviéndose, la que va desplazándose, ¿no? Esa sería la idea inicial. Nos vamos a hacer este ejercicio, ya. Pues no se olviden, ¿no? Nos vamos a graficar primero y de ahí ya le van a ir tomando en cuenta, no es tan complicado. Entonces vamos a hacerle acá. El h de t, miren, es facilito. Lo voy a dibujar. Como ven, no suelen ser tan complicados las señales. Vamos a dibujar aquí h de t. Entonces voy a poner aquí h de t. H de t, de hecho me dieron una señal muy fácil, que es la señal U de t, ¿no? La señal U de t no se olviden, la señal paso. En 0 tiene un valor, en 0 de t. No se olviden, esto es tau. Y este es h, bueno, es h de tau. Bueno, h de tau. Sí, es h de tau. Y aquí sería 1, ¿no? Esa sería la señal paso. Ahora voy a hacer hd menos tau. Voy a hacer hd menos tau, voy a hacer más bajito. Entonces hd menos tau. Simplemente se le saque el espejo. De esta forma. Y me queda así, ¿no? Que sería 1. Y sería hd menos tau. Sí, ese sería hd menos tau. Y luego más abajo, en cambio, voy a empezar a mover con el t, no voy a sacarle el h de t menos tau, pero voy a sacarle por intervalos. Para poderle sacar por intervalos, lo primero que voy a hacer es graficar esta función. Sí, voy a graficar esta función, la entrada. Vamos a graficar esta función. Vamos a graficarle más abajo. Sí, voy a graficarle esa función. Voy a poner aquí. Vamos a graficar esa función. Fíjense bien, es una función que va decreciendo. Bueno, una función e de t, aquí, perdón, es de menos e de t, porque va decreciendo. ¿Dónde estás? Aquí le vamos a poner menos e de t, no, menos 2 de t, para que vaya decreciendo, no se iba creciendo. De esta forma, aquí le cambié, no, aquí solo es menos 2t. Y entonces voy a dibujar h de, bueno, h de tau, perdón, x de tau necesito, ¿no? X de tau. Voy a dibujarle x de tau. Entonces no se olviden, graficar, bueno, x de t, h de t, ya me pasé directo al tau. Entonces fíjense bien, esto es un e de t, ¿no? Es decir, si ustedes le ven aquí, esta parte es de e menos e a la menos 2t. Si yo graficara eso, por u de t me debería quedar algo de esta forma. ¿Sí? Pero no me queda de esa forma, bueno, esto va a ser en el infinito, ¿no? No me queda de esa forma porque aquí si ven que dice menos u de t,
Este U de t hace que el sistema se vaya hacia el otro lado. No sé si le ven aquí, este de aquí, este U de t me cambia, ¿no? Si fuera más t, si fuera U de t, sería esta de acá. Esta sería la función x de tau. Pero el momento que le pusieron menos U de t, me cambiaron, porque ahí en cambio toca moverle hacia el otro lado. Es como que yo le virara, como que le sacara el espejo, ¿no? Entonces, cuando vean ejercicios tendrán bastante cuidado. Sí, en este caso, como les digo, no es tan complicado porque solo es el cambio del signo de la señal U de t, ¿no? Entonces, no se olviden, esto sería si la función fuera, les voy a escribir aquí, luego lo voy a borrar. Hagan cuenta que esto sería si la función fuera e de menos 2t por U de t. Sería de esa forma. Pero como es U de menos t, allá cambia, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Allá cambiaría. Entonces, como es menos U de t, cambiaría la forma y se iría hacia el otro lado, ¿no? Bueno, ahí les puse para recalcar. Entonces iría hacia la otra forma. Entonces esta señal tendría esta forma de acá. Lo voy a dejar aquí. A ver, no sé. Tendría esta forma, ¿no? Así. Y es básicamente por este, ya les dije, ¿no? Porque no es U de t. Bueno, es U de menos, no, pues cambiar nada, ¿no? Es U de menos t, por eso se cambió. Y tendrán bastante cuidado ahí. Bueno, es uno de U de menos t. Está rayando también. U de menos t, ¿no? Dame un 5. Ya me quedaría U de menos t. ¿Dónde está? Listo. U de menos t. ¿Sí? Es por eso, ¿no? Por eso le dibujo de esta forma. Entonces tendrán bastante cuidado en eso, ¿no? Entonces, como decía, si fuera U de t, no hay lío, queda para el otro lado, pero como es U de menos t, cambia de sentido, ¿sí? Ahora, vamos a analizar, fíjense, ya dibujé el x de tau, que es la primera parte, ya tengo el x de tau que tiene esa forma. Ahora voy a moverle en t, lo voy a graficar más abajito. Y voy a graficar las dos funciones de una vez, ¿no? Lo voy a graficar aquí. Les voy a solapar para ver cómo me queda, ¿no? Y voy a probarle en algunos tramos. Para sacar los tramos, lo primero que hago es analizar el x de tau. Como el x de tau es el que va a estar fijo, este de aquí es el que va a estar fijo, voy a ver dónde cambia de signo. Perdón, dónde se hace cero, dónde no hay traslape, ¿no? Entonces, ustedes ven desde cero hacia adelante, no hay traslape, eso quiere decir que los límites va a ser cero. Entonces voy a probar qué pasa si t es menor a 0. Para t menor a 0, no se olviden, el x de tau me queda igualito, el x de tau no cambia, ¿no? El x de tau tiene esta forma. El que se va a mover es el h de t menos tau. Entonces le voy a dibujar al lado. Entonces, como yo sé que ese se va a mover, le voy a mover para que t sea menor a 0. Entonces le pongo de esta forma aquí. Entonces se mueve de esta manera, déjenme sí. Entonces ese que le ven en moradito es el h de t menos tau para t menor a 0. Y el que esté en verde, en cambio, es el que esté en verdecito es el x de tau. Es el x de tau. Y lo que empiezo a ver es el solapamiento. Para que no se confundan siempre a la que se mueve, a la función que tiene t menos tau, le ponen t justo en el valor que cambia de donde se hace cero, ¿no? Entonces le pueden mover y ven donde se hace cero. Entonces yo voy a ir moviendo, ¿no? Ese t. Fijarse bien que esto se mueve en tau, ¿no? Pues vamos a ver de dónde a dónde tiene que moverse t, o de dónde a dónde está definida la integral, que es la parte importante, ¿no? Voy a ponerle acá. Ya. Vamos a verle esa ecuación acá.
Entonces, fijaros en mi... ¿Dónde está? Listo. Y acá está la... Bueno, está la ecuación. Entonces, vamos a ir viendo... Es que no se me carga, ¿no? Pues esta página. Ya, entonces vamos calculándola, ¿no? Entonces voy a calcular la parte del integral no subida en y de t. Y de t es igual a la integral. Entonces, la integral, ¿dónde está? Ya, a la integral. Entonces vamos viendo los límites de esta función. Sí, como viene desde el t, va a ir prácticamente desde menos infinito. No sé si le ven acá. Voy a poner acá. El t va a ir desde menos infinito. Desde menos infinito. Desde menos infinito. Bueno, desde menos infinito hacia t. Pues aquí teníamos desde menos infinito. Desde menos infinito hacia t. Entonces, hagan cuenta que ese t se está moviendo. ¿Desde dónde se mueve o desde dónde entra el AP? Básicamente desde menos infinito hacia t, porque t se mueve. No se olviden que el límite, a pesar que t es algo que se está moviendo, t al final es un valor, se puede decir un valor constante, porque el hecho de que se esté moviendo no quiere decir que realmente sea variable, sino que yo voy a hacer la integral en los valores que podría tomar t. Como yo estoy analizando desde t menor a 0, va a ir desde menos infinito hasta t. Entonces se va a solapar, ¿no? Hagan cuenta que es la función en morado se está moviendo. ¿Desde dónde a dónde se está moviendo? Desde menos infinito. Obviamente se mueve hasta más infinito, ¿no? Pero para analizar, a mí no me interesa cuando t es mayor a 0, porque cuando t es mayor a 0, no se solapan desde t mayor a 0 y eso se vuelve 0, pero me interesa antes, ¿no? Entonces me interesa antes. ¿De dónde? Desde menos infinito a t. ¿De qué función? De la función x de tau. Voy a ponerle aquí, luego le vamos quitando lo que no nos sirva, porque ahí no todo está definido, ahí no. X de tau, h de t menos tau. Entonces, como ustedes están notando, la idea es calcularle por partes, ¿no? Desde el punto de vista gráfico. Vamos viéndole ahí. Entonces sería y de t es igual a cuánto. Como el x de tau, si ustedes le ven, el x de tau era la entrada u, ¿no? Y cuando vimos que cuando tienen entradas u, realmente la entrada u no se toma en cuenta porque es 1 por cualquier función. Entonces se le pone la función directamente, ¿no? Esa era por la propiedad que estábamos viendo cuando les dije las integrales de las señales paso, ¿no? Entonces el x de t se vuelve 1, sí, porque es la entrada u, y simplemente me quedaría el h de t menos tau, que vendría a ser e elevado a la menos 2t, ¿sí? A ver, sería, a ver, lo que no es t menos tau, ya le cambié, ¿no? La variable de tau. Hasta ahí me quedaría, ¿no? Entonces, fijarse en mí, yo estoy haciendo la integral en esta parte, ¿no? Para t menor a 0, porque ahí es donde se mueve la función en azul, la función de la función impulsiva, ¿no? El h de t menos tau. Entonces hay que cambiarle, ¿no? Como está de t menos tau, donde vean t, le ponen t menos tau. ¿Sí? Entonces, bueno, y la función se mantiene dependiendo cómo sea la función. Entonces, si vamos a integrar esto, daría igual a cuánto? Me quedaría igual a menos un medio. Bueno, no me quedaría igual a un medio. Ya. Me quedaría un medio. No se olviden que como es en función de tau, este no es menos, ¿no? Porque este menos 2 por el menos tau se vuelve 2, por eso me queda un medio. Y no menos un medio, porque el diferencial es tau, ¿no? No es t. No es t. Entonces me quedaría esto elevado a la menos 2. Y ahora ¿dónde está? Elevado a la m de tau. ¿Dónde estás? Entonces me quedaría de esta forma en tau, ¿no? Me quedaría esto. Bueno, de t menos tau. ¿Dónde está el tau? Se me perdió. ¿Dónde estás?
A ver si... Acá está. Esto lo evaluamos entre... Sería entre menos infinito. Entre menos infinito. Menos infinito y t, ¿no? Ya, menos infinito. Entonces yo tendría que evaluar entre esos dos valores, ¿no? Sí, menos t y infinito. Simplemente, bueno, reemplazaríamos. Ahora estoy analizando solo en t menor a 0, ¿no? Vamos a ver qué pasa en y mayor a 0. Sí, entonces, bueno, aquí me quedaría, el evalúan sería... A ver, déjenme ver, está en tau... Está en tau x de t... Ah, no, perdón, aquí estoy mal. Ya, esperen, aquí estoy mal, ¿no? Es x de tau. Esperen, aquí no me avisan que estoy mal. Déjenme ver cuál es la función. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá arriba. Ya aquí estoy mal. No se olviden, es d de menos t a la menos 2. El x de t no se mueve, ¿no? Aquí está mal. Aquí, no, aquí solo es x de t. x de t. Sí, no es x de t. Y el u de t se mantiene. Sí, aquí estoy mal. No se olviden, porque yo estoy haciéndole sobre... Déjenme ver acá. Sí, el que es x de t menos tau es del u. Pero como el u es 1, no hay lío, entonces el otro se mantiene constante, ¿no? X de t, exacto. Es x de tau, entonces aquí sería menos 2. Aquí está, ¿no? No se olviden, este es constante. Y ahí sí, está bien. El que tiene el t menos tau era el u, pero el u no tiene, aquí no tenemos, ¿no? Ahí sí está bien, sería 2 tau. Si tendrán hasta aquí mezclado. Ahí estamos bien. Si no se olviden, simplemente aquí le cambié, no se olviden, el x de t es el que se queda quieto. Esto era x de t, 2 menos 2 tau. En vez de t le puse tau, entonces fijarse bien porque acá me confundí, le puse al revés. Sí, aquí estoy bien, ya. X de t, miren, era definido por e a la menos 2t por u de t menos 1. Entonces este es el que se queda quieto. Si yo le paso a x de tau, me queda e menos 2 tau, u de menos tau. Sí, pero el que realmente cambiaba por h de t, debería ser u de t menos tau, ¿no? El que se queda fijo es el de aquí, el x de tau. Y el u de t, el h de t, como era el u, desaparece. Porque por la integral cuando integramos las funciones paso, realmente desaparecen, ¿no? Es como que valieran 1. Entonces ahí sí me queda. Entonces me quedaría de esta forma. Sí, y simplemente le evaluaríamos de t, ya, entonces sería aquí un medio, un medio de e, sí, de e a la menos 2t. Sí, el otro no le evalúo porque sería menos, el un medio, bueno, sería menos 0, ¿no? Sí, a ver, no me quedaría, déjenme ver, no, a ver. Sí, me quedaría evaluado, sería esperen, aquí está algo mal, sería evaluado, déjenme verle, u menos t, sí, aquí está mal. Pues esto le voy a revisar, bueno, le voy a poner aquí menos 0, ¿no? No sé, aquí está, aquí tengo que revisarle menos, bueno, dejémosle así, ¿no? Esto luego le reviso porque está medio extraño, me daría infinito. Bueno, dejémosle ahí, ¿ya? Pues fijarse bien, lo que hice yo es evaluar en este punto desde t menor a 0. Ahora, para la siguiente integral, en cambio, yo debo evaluar qué pasa cuando t es mayor a 0. Vamos a verle cuando t sea mayor a 0. Hacemos lo mismo, ¿no? Le graficamos. Vamos a graficar acá. Voy a graficar de esta forma. Sí, la idea es hacerle básicamente por partes. Vamos viéndole de otra manera. Le voy a dibujar primero el que sería el x de tau. Le dibujo el x de tau. Me quedaría de esta forma. Sí. Y me quedaría de esta manera. Ya sé que está. Esperen, aquí estoy. Ya sé que está mal. Si aquí la evaluación no es en
aquí es 2 mismo, aquí es positivo mismo. Sí, aquí es positivo. Y aquí les queda positivo, aquí me quedaría menos 0, ¿no? Sí, porque si le pongo menos de infinito, aquí 2, me queda menos de infinito. Aquí está creciendo, ¿no? No que está creciendo de manera infinita, pero como es multiplicado por u de t menos t, se hace 0 a partir de t igual a t mayor a 0, ¿no? Ahí estaría bien. Ahora sigamos acá. El de aquí sería el x de tau. Voy a poner el x de tau. Este sería el x de tau. Sí, x de tau. Y le voy a evaluar para t mayor a 0. Entonces aquí sería 0, aquí sería tau, y le voy a dibujar el h de t menos tau. Pero como ahora es mayor a 0, el h de t menos tau me quedaría de la siguiente forma. Sería c, bueno, vendría desde este punto así, y se pasaría un poquito. Y luego se haría 0 de nuevo. Este sería t. Sí, no se olviden, el que es de moradito es h de t menos tau. Sí, h de t menos tau. Pues fijarse bien, ¿cuál es la idea? Yo lo que estoy haciendo básicamente es haciendo por partes, ¿sí? Es decir, dibujo el x de tau, que es fijo, y luego dibujo el h de t menos tau. Pero como yo sé que ese t se puede mover de menos de infinito a infinito, lo que hago es buscar dónde existe solapamiento, donde una función se va a ver solapamiento con la otra. De alguna forma la una se pone sobre la otra. Existe una superposición de ambas funciones. Eso es lo que estoy buscando para poder encontrar la integral. Porque en los otros casos, si no se solapa la función, la integral se vuelve 0. Porque obviamente el x de t, el x de tau en ese punto es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces veamos de aquí. Aquí lo que hice en cambio es hacer que el t sea mayor a 0. Por eso le moví un poquitito a esta función. Le moví un poquitín, ¿sí? Y luego quiero saber dónde existe solapamiento. Si ustedes se fijan dónde va a haber solapamiento, esta función en verdecito, bueno, le voy a dibujar acá, esta función en verdecito se solapa con la otra función en morado. ¿Entre qué límites? Entonces, como se pone una sobre la otra, me quedaría de esta manera. Voy a escribir acá abajito. Eso que ir, bueno, ya cuando hagamos más ejercicio vamos a dar cuenta, ¿no? De esta parte. Le voy a dibujar ahí ya. Sería y de t es igual a qué. Entonces voy a hacerle para ese tramito, ¿no? Otra vez le pongo la integral. Sí, entonces solapan en dónde. Se solapan en la siguiente punto. Entonces voy a dibujarle. Entonces viene desde menos de infinito. ¿Sí? Desde menos de infinito hacia 0. Para que le vean, se están solapando, ¿no? Sí, se están solapando. ¿Sí? Entonces va a ir desde menos de infinito hacia 0 de la función x de tau, ¿sí? Por h de t menos tau, por h de t menos tau, y eso de tau, ¿sí? Entonces me quedaría de esta forma. Ahora, como les había dicho, el h de t menos tau, este partecito de aquí, era una señal u de t. Pero este aquí es una señal u de t. La voy a poner aquí. Y como es una señal u de t, realmente se vuelve 1. Por eso se le quita, ¿no? Luego al final le voy a poner cuando ya le construya la función final. Tenemos y de t, sí, bueno, la integral a través desde menos infinito a 0, y x de t, no se olviden, solo es de x de tau, y este valía a la menos, perdón, e a la 2t, ¿sí? Y por de tau, pues me quedaría de esta forma. Ahí simplemente le evalúo, entonces me quedaría un medio, ¿sí? Me quedaría, bueno, sí, un medio de a la 2 tau, la cual voy a evaluarle entre menos de infinito. ¿Dónde está?
menos infinito hacia 0. Así es. Me quedaría y de t es igual a 4. Si evalúo en 0 sería igual a 1 medio, si evalúo en infinito sería 0, entonces simplemente me queda 1 medio, ¿no? Se le evalúo, bueno, me queda 1 medio menos 0. Sí, porque evaluado e a la menos infinito se vuelve 0, ¿no? Entonces la función final, cuando ya se le va a escribir ya de forma final, está evaluada en dos tramos. La una que sería para t menor a 0 y la otra que sería para t mayor a 0. Entonces le voy a escribir acá la función final, me quedaría de esta manera. Y de t es igual a cuánto. Va a estar dividida en dos partes, ¿no? La una que va a valer 1 medio. Voy a poner aquí 1 medio de e a la 2t. Y a la 2t, y aquí si le ponen por u de t, ¿no? Desde t menor a 0. Y el otro que sería 1 medio de u de t para t mayor a 0. Para t mayor a 0. Sí sería para t mayor. Y así es como le escribiríamos a la función ya final, ¿no? Entonces esta sería la idea. Entonces, no se olviden, la idea es la convolución, es básicamente tener dos funciones, la una la respuesta impulsiva, la otra la entrada cualquiera, ¿sí? Y a la respuesta impulsiva lo que hacemos es moverle en el espacio desde menos infinito a infinito, buscando algunos tramos, ¿no? Definiendo esos tramos. Normalmente lo que buscamos son solapamientos, es decir, cuando una función se choca con la otra función. Les voy a poner, bueno, les voy a poner un ejercicio a ver si ustedes lo intentan hacer. Y ese, bueno, lo hacemos luego viniendo del feriado, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que con los dos ya le vamos a poder hacer. Les voy a poner el ejemplo que sería el siguiente. Imaginemos que nos dan la siguiente función. Me dan una función de esta manera, que es igual a u de t menos 3 menos u de t menos 5. Sí, ya os va a graficar para que le vean, ¿no? Y el h de t me dan de la siguiente forma. Si no se olviden, estos suelen ser datos, ¿no? Este siempre es dato. Me dicen que el h de t tiene esta forma. E a la menos 3t. U de t, ¿no? Pues no se olviden, bueno, aquí voy a ponerle h, es minúscula, ¿no? Pues no se olviden, esta es la entrada. Y si ya le están graficando esa entrada, se van a dar cuenta que es un pulso, ¿no? Y esto de aquí, en cambio, es la señal impulsiva. La respuesta impulsiva. Sí, entonces, bueno, esta es esa forma. Ahora, si ustedes lo grafican eso, les voy a graficar una vez. Sí, si ustedes lo grafican, la x de t, le voy a poner aquí x de t, ¿no? Entonces va a ser x de t, que básicamente es similar al capacitor, con la única diferencia de que va a cambiar en la parte de los valores de donde se genera el pulso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 5 y 6. Entonces ustedes le grafican eso, básicamente es un pulsito, miren. Es un pulsito que va a venir en 0, va a llegar a 3, aquí va a levantarse de esta forma, va a ir hasta 5 y se va a hacer 0, ¿no? Entonces este es un pulsito. Es básicamente como que yo tuviera el capacitor. Esperar a 3 segundos, le accionar el interruptor y esperar a que esté prendido 2 segundos y le apagar. Entonces básicamente es como una carga y descarga de un capacitor, ¿sí? Carga y descarga de un capacitor. Ahora, lo interesante cuando ustedes lo vayan ya a hacer, no se olviden que tienen que moverle el HDT. Este HDT tienen que moverle, ¿no? Entonces van a empezar a encontrar algunos tramos. Este HDT empiezan a mover. Por ejemplo, uno de los tramos que van a encontrar
va a ser bueno, uno que sea menor a 3, porque en t menor a 3 va a pasar algo, ¿no es cierto? Si se fijan aquí, se hace 0. Luego van a tener el tramo de 3 a 5. Van a tener un tramo de 3 a 5. Y luego van a tener un tramo de t mayor a 5. Y bueno, aquí le pueden incluir yo que sé, t igual a 3 hasta t igual a 5, ¿no? Entonces van a hacerle por 3 tramitos. Entonces traten de verle visualmente cómo les quedaría. Sí, y con eso podrían hacerle. No se olviden, la idea sería cuando ustedes sacan el u de t menos, los voy a graficar acá, ¿no? Voy a poner el grafiquito. Entonces voy a poner aquí el gráfico de h de, bueno, h de menos tal, porque luego ustedes tienen que mover el t, ¿no? Entonces, h de menos tau va a tener la siguiente forma. Va a tener, esta vez veniría decreciendo, tendría que ir decreciendo. Van a poner esto por medio. Entonces sería hd menos tau. Cuando les toque mover, o sea, cuando les toque sacar h de tau, h de t menos tau, ahí sí les va a tocar mover. Sí, les va a tocar mover. Y de paso les va a tocar mover así para acá. Tienen que hacerle uno para cuando t, voy a poner más de ojito, ¿no? Tienen que hacer el h de t menos tau cuando t es menor a 3. Tienen que ver si se solapa. Tienen que hacer el tau cuando t sea igual a 3, pero menor a 5. Y también el otro tramito sería para t mayor a 5, ¿no? Porque serían los tramos. Ahora, por ejemplo, si ustedes ya le ven desde el punto de vista gráfico, se van a dar cuenta de que si yo analizo para t menor a 3, voy a hacerle aquí, ¿no? Digamos así. Para t menor a 3, el y de 0 es 0. Es decir, si ustedes definen para t menor a 3, eso es fácil de calcular. La convolución de eso es igual a 0. De hecho, ni siquiera hace falta calcular, porque si ven que los límites no se chocan, o sea, este de aquí este es menor, es decir, no hay solapamiento y por ende tiene que ser cero, es decir, no hay otra opción, es cero. Yo que sé, aquí vale el verdecito que es el x de tau multiplicado por el h de tau me da 0, porque no hay solapamiento. Entonces es fácil de verle, miren, este tratamiento está aquí y por el otro que es menor a 3 está acá, entonces realmente hasta puede estar cerquita, es decir, podría estar hasta aquí, que sería menor, ¿no? ¿Sí? Y sigue siendo 0, o sea, al multiplicar las dos funciones se hacen 0, eso sería la primera parte, ¿no? La segunda parte ya va de 3 a 5, entonces la segunda parte le hacen como el ejercicio anterior y ya la van a encontrar, ¿no? Si esa sería la idea. Pues tratemos de hacer este ejercicio, igual lo vamos a hacer la siguiente clase y vamos a tratar de irle explicando, ¿no? Vamos a hacer más ejercicios para que vayan viéndole cuando entran pulsos, cuando entran rectángulos y de alguna forma eso ya es como repetitivo. Entonces siempre hay que tener bastante cuidado solo en los límites y en las gráficas, ¿no? Sí, eso sería en cuanto. Eso sería en cuanto a la clase de hoy. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta del deber, igual me puede escribir el día de hoy. Hasta hoy me pueden escribir, no sé, un rato de alguien tiene alguna duda en la parte del deber. Y no se olviden, el día miércoles daríamos la prueba. Alguien me preguntó de la prueba del día miércoles. Y además de eso, alguien me decía de los videos del Teams. No se olviden que los videos del Teams eh, salen en Files, Recording, y automáticamente el sistema los carga, ¿no? Si yo no subo los videos, simplemente los grabo, luego cuando salimos ya de la clase, se guardan donde dice archivos, donde dice recording, donde dice grabaciones, ¿no? Si están en español. Entonces tendrán bastante cuidado, automáticamente el sistema lo pone. O sea, yo no subo el archivo como tal a Teams, sino que ya se crea automáticamente, ¿no? No sé, alguien de ustedes me preguntó, por eso me vino la duda. Bueno, entonces quedaríamos hasta ahí, no se olviden la prueba, va hasta lo anterior, hasta lo del deber. Esto ya iría para la siguiente prueba, tal vez, o para el siguiente trimestre, ¿no? Nos quedaríamos ahí, nos veríamos el Profe, día miércoles, que tengan una buena tarde. profe, Sí, buenas tardes. Quisiera pedirle un favor, tal vez si es posible, si nos puede ayudar con un poquito más de tiempo para los deberes, tal vez.
O sea, la idea sería para que caigan para la prueba, porque la prueba va a ser parecida a los deberes. O sea, por mí no hay problema, pero más bien esforzarles para que hagan. O sea, yo les podría recibir si quieren el deber hasta el viernes, no hay lío por mí. Si quieren les dejo hasta el viernes. Porfa, ayúdenos con eso. Sí, no hay problema, pero como les digo, como va a ser muy similar los deberes a la prueba, más bien era forzarles para que hagan. Pero tal vez sea el problema que tengan que pasar, ¿no? Así es, justamente ese es el problema, profe. Ya no hay problema, yo les dejaría hasta el día viernes para que lo pasen bonito, le hagan bien chévere con algunos colores para que ustedes mismos vayan entendiendo, ¿no? La prueba va a ser algo similar a lo que hicimos en el deber. Sí, como les digo, sí, la materia es media complicada, pero los ejercicios de alguna forma ya sientan la parte teórica y suelen ser los mismos ejercicios siempre, ¿no? Entonces no habría ningún Claro. problema, Carlos, yo les pongo hasta el día viernes. Profe, Ya, disculpe, muchísimas gracias, profe. Le quedo muy Ya, agradecido. ya, no sé profe, si Una hay buena más disculpe, una tarde. pregunta para ya, hacerle. igualmente, que pasen bien, ¿no? Profe, disculpe una pregunta. Sí, dime. Para hacerle una pregunta con respecto al deber, le escribimos al chat de Teams mismo. No, si puedes escribirme, escríbeme al WhatsApp. O sea, Ya, como tienes mi número ahí, me escribes directamente a mí, ¿no? Si tienes alguna pregunta, por. sí, sí, profe, ya, gracias. Ya, no hay problema. Inge, una pregunta. La prueba solo va hasta la clase del anterior miércoles, ¿verdad? Sí, esto de aquí es ya para la siguiente. Lo que pasa es que como estamos un poquito atrasados, sí me ha tocado igualar más rápido. Pero esto sería para la siguiente, Sí. solo basta el deber. Hasta el deber y la prueba. ¿Sí, alguna pregunta más?